Para ello busca profesionales con título de tercer nivel en administración, finanzas o afines. Napo es una de las 6 provincias del país en donde las mesas electorales trabajan en el reconteo de todos los votos tras detectar graves inconsistencias. En las noticias del mundo, el rescate de niños turcos atrapados entre los escombros conmueve al mundo. El fuerte terremoto de lunes convoca ayuda internacional. Los topos mexicanos salieron a la zona cero, ya son más de 11.000 personas fallecidas. En los deportes, Barcelona derrotó a Mushugoruna 3-2 en la presentación del plantel del Ponchito. De esta manera, el plantel dirigido por Fabián Bustos sumó su 5º triunfo en la pretemporada previo al inicio de la Liga Pro y Copa Libertadores. Elecciones seccionales 2023. Amigos televidentes de todo el país, muy buenas noches, bienvenidos a Gama Noticias Estelar. Aquí iniciamos y nos vamos hasta Loja, donde la Delegación Provincial Electoral decidió efectuar el recuento voto a voto por cada junta, a fin de solventar cualquier duda ante las inconsistencias detectadas. Carlos Andrade, periodista de nuestro medio aliado Tele7, nos tiene detalles. Adelante, Carlos. Buenas noches. Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Nos enlazamos desde la cabina de Clip Radio, nuestra fraterna de Tele7, para contarles a ustedes que en el Centro de Procesamiento de Datos del Consejo Nacional Electoral continúan con el conteo voto a voto ordenado por la Junta Provincial Electoral. Esto por un error en la impresión de las actas, cuya responsabilidad, según explicó el delegado del organismo electoral en esta provincia, Luis Cisneros, recae en el Instituto Geográfico Militar. Había una falla en las actas de escrutinio que tienen cada una de las mesas respecto al orden de los candidatos, y pues esto se identificó inmediatamente en la ciudad de Loja, en la provincia de Loja. Para el jurista lojano Galo Ortega, este proceso constituye ya una violación a la norma establecida, ya que ningún sujeto político habría solicitado la apertura de las urnas porque no hay inconsistencias numéricas en el acta borrador de escrutinio. A continuación, las declaraciones. Errores en cuanto a la asignación de los votos que se obtiene del conteo de las papeletas. Esto beneficia a unos candidatos sin que importe el nombre y perjudica a otros candidatos sin que tampoco importe el nombre. Esto trae como una consecuencia necesaria que se declare por parte del Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad competente, la nulidad del proceso eleccionario. En los exteriores del Centro de Procesamiento de Datos hay una gran cantidad de personas que se han autoconvocado a defender la votación de sus candidatos. Hasta el momento, compañeros, les comento de que el 90,31% de datos han sido escrutados ya en cuanto a las actas de procesamiento para la dignidad de alcalde. Con estos resultados, el 29,52% de lojanos ha decidido que el próximo alcalde en Loja sea el licenciado Franco Quesada. En lo que respecta a la dignidad de prefecto, se lleva escrutado el 39,22%, lo que ubica al ingeniero Mario Mancino con un 24,35% como el nuevo prefecto de esta provincia. Por su parte, Lucía Plasencia, asambleísta por Loja, anunció ya de un proceso de fiscalización al organismo electoral. Vamos a escucharlo. Es preocupante. Yo como autoridad de la Asamblea Nacional, dentro de mis funciones está la fiscalización. Voy a estar vigilante sobre esta función del Estado que es muy preocupante. La presidenta de la Junta Provincial Electoral, Sandra Rodríguez, anunció que hay un cronograma para iniciar con los escrutinios en cantones de provincia. El día de mañana se va a empezar con Saraguro, Calvas y Catamayo. Sí, estamos haciendo a la par prefectura, alcaldía. Hemos comenzado con el cantón Loja. El candidato a la alcaldía de Calvas llegó hasta el Centro de Procesamiento de Datos con todas las actas
Él manifestó de que pueden abrir las urnas, pueden hacer lo que sea, pero que la voluntad de la ciudadanía se tendrá que hacer respetar. Simplemente tienen que dar los resultados, y los resultados están en estos documentos, como en el caso nuestro del Cantón Calvas, que tenemos. Nosotros sí somos prolijos, tenemos la copia de todas las actas donde triunfamos ampliamente. Con esto retornamos la señal a estudios. Que tengan buenas noches. Carlos, muchísimas gracias por ese completo reporte. También una buena noche para ti. Y en el Centro de Procesamiento Electoral de Pichincha, ubicado en Quito, continúa el proceso de recuento de las actas. Según indicó la autoridad de la Junta Electoral de Pichincha, existen 500 actas de la dignidad de prefecto que contienen alguna inconsistencia y que para el referéndum son 1000 actas las que presentan novedades. Después de haber concluido el reconteo de las actas de inconsistencia de la dignidad para alcalde de los 8 cantones de Pichincha, ahora continúa el proceso simultáneo con las actas que presentan alguna novedad para prefectos y referéndum. Así lo señaló María Belén Mieles, presidenta de la Junta Electoral de esta provincia. En prefectos tengo 500 actas con novedad, estamos ya despachando desde la mañana al momento, ya hemos despachado 300 cajas, nos faltan 300 actas y ahorita ya estamos en las 200 actas que nos faltan. En referéndum tengo más o menos 1000 actas con novedades por pregunta, estamos bajando poco a poco. La funcionaria electoral indicó que el Código de la Democracia establece que a partir del día que fue las elecciones hay un periodo de 10 días para presentar los resultados oficiales. Estimo que nos demoraremos 8 días. Como les menciono, el trabajo es muy complicado, muy fuerte. Ustedes pueden ver aquí los estibadores tienen que cargar cajas, cada caja pesa 28 kilos. Tenemos aquí a las personas que hacen el reconteo con turnos de 8 horas. En el Centro de Procesamiento Electoral situado en la avenida Galo Plaza Lazo, al norte de Quito, delegados de algunos partidos políticos se mantienen vigilantes en la jornada del reconteo de las actas. Está fluyendo, está correcto, estamos viendo que nuevamente se contee y todo está correcto hasta el momento. Verificar la transparencia, no ha habido ningún problema hasta el momento y estamos en ese proceso. La presidenta de la Junta Electoral de Pichincha estima que el proceso de recuento de las 500 actas para la dignidad de la prefectura culmina en el transcurso de esta noche. César Paredes, Gama Noticias. Napo es una de las 6 provincias del país en donde las mesas electorales trabajan en el reconteo de todos los votos, luego de que se identificó diferencias entre las actas de escrutinio. Esto ocasionó que el acta de conocimiento público no coincida con el cómputo de los votos, generando así una inconsistencia, confirmó el CNE. Este miércoles, la Junta Provincial Electoral de Napo realizó el recuento de los votos en los cantones Archidona, Carlos Julio Arosemena, Tola, El Chaco y Quijos para las dignidades de alcalde, prefecto y viceprefecto, así también del referéndum 2023. La actividad se efectuó con la presencia de observadores electorales nacionales y de la Organización de los Estados Americanos. El alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a través de un comunicado, dio a conocer que inició el proceso para recibir información de la administración saliente. Además, señaló que en los próximos días dará a conocer quiénes formarán el equipo que lo acompañará en este proceso de transición y conocer las condiciones en que se recibe la parte financiera y administrativa del Cabildo. Aseguró que es necesario hacer una reingeniería integral de la administración municipal, ya que se requiere que los recursos públicos sean manejados de forma prolija. Por otro lado, en la delegación electoral del Guayas confirmaron que se realizará el recuento de votos en 5 cantones de la provincia por inconsistencias presentadas. Entre los cuales tenemos al Cantón Naranjal, el Cantón Yaguachi, el Cantón Balao, el Cantón Marcelino Maridueña y Lomas de Sargentillo. Al momento, la actividad de la Junta y de la delegación se desenvuelve con toda tranquilidad. Hemos dispuesto la entrega de toda la información respectiva a los sujetos políticos para que puedan realizar su control electoral y además he dispuesto como presidente de la Junta Electoral que no se inicie el recuento de ninguno de estos cantones si es que no existe al menos un delegado de cada candidato presente.
tanto, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, informó que está coordinando iniciar una transición ordenada de la administración municipal con Pavel Muñoz, alcalde electo. El burgomaestre felicitó en las redes sociales a Muñoz y le deseó éxitos en su tarea de administrar la ciudad. Y escribió que está listo para promover un proceso de transición transparente y ordenado. Este proceso podría iniciar en la próxima semana. Además, recordó a los grupos políticos que participaron para las diferentes dignidades en las elecciones seccionales la obligación de limpiar y retirar la propaganda política del espacio público. La misión de observación electoral de la OEA en Ecuador publicó un informe preliminar sobre las elecciones vividas en el país. En dicho informe criticó la violencia electoral y los retrasos en el escrutinio. Veamos. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, emitió un informe sobre el último proceso electoral ecuatoriano. Según el informe preliminar de la delegación, lo preocupante de este proceso fue el aumento de la violencia política, con manifestaciones del crimen organizado en la contienda electoral. Esto tras el asesinato de 2 candidatos y 2 aspirantes políticos, entre ellos una mujer. La misión condenó estos actos y mencionó que la violencia incidió de otras formas en el proceso electoral. Por ejemplo, amedrentando a la ciudadanía que no ejerza su derecho al sufragio, limitando las actividades de campaña de las candidatas y candidatos por preocupaciones de seguridad o forzándoles a contratar seguridad privada. La OEA constató además que la página de divulgación y la aplicación móvil funcionaron de manera lenta o intermitente desde su habilitación y mencionaron que a lo largo de la noche no fue posible acceder a los resultados. Si bien el escrutinio en las mesas y el posterior procesamiento de las actas demoró más de lo esperado, los resultados fluyeron a través de los medios de comunicación. Tras el llamamiento a la unidad por parte del primer mandatario Guillermo Lasso, la OEA invitó al país a unirse a esta petición. La misión desea resaltar el llamado a la unidad y a un acuerdo nacional formulado por parte del señor presidente de la República. Finalmente, entre otras cosas, el informe recomendó valorar mecanismos para acercar la institucionalidad de prevención, atención y sanción de la violencia política de género a las mujeres en la política en este país. Brigitte Mancheno, Gama Noticias. 19:11. Es momento de revisar los resultados. ¿Cómo va este conteo en el CNE? Estos son los resultados que nos han proporcionado. Vamos a iniciar con la prefectura del Guayas. Como vemos, lidera esta votación Marcela Aguiñaga. Ella ha sido electa como prefecta del Guayas con 34.61% de los votos. Recordemos que pertenece a la Revolución Ciudadana. Seguida de Susana González, quien ha quedado hasta el momento con un 25.55%, pertenece al Partido Social Cristiano, y le sigue Andrés Gushmer con un 11.55% del Movimiento Reto. Vámonos ahora hasta la provincia de Manabí. El actual prefecto Leonardo Orlando continuaría en sus funciones con el 42.82%. Él, recordemos que pertenece a la Revolución Ciudadana, Sí Podemos. Le sigue Agustín Casanova con un 32.86% de Unidad Manabita, y en tercer lugar se coloca Jorge Zambrano con un 2.53% de Manabitamente. Nos vamos hasta la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Ahí tienen los resultados. La prefecta electa es Joana Núñez con un 41.28% de los votos. Ella pertenece a Somos Todos, seguida de Verónica Zurita, quien se coloca en segundo lugar con 28.91%. Ella es del Movimiento Alternativa, seguida de Freddy Mora, que está en un tercer lugar con un 10.26% de los votos. Él pertenece a Democracia Sí. Revisamos ahora la alcaldía en Cuenca, que queda de la siguiente manera con esta votación. Cristian Zamora es el alcalde de la ciudad de Cuenca con 18.58%, él pertenece a la ID. Le sigue Pedro Palacios con 17.48% de la Nueva Generación, y en tercer puesto de votación se ubica Adrián Castro con un 16.93% de Democracia Sí.
¿Qué pasa en la ciudad de Guaranda en cuanto a su alcaldía? Ahí tenemos al ganador Inti Yumbay con un 46.41%, él es de MAS, seguido de Medardo Chimbolema con un 28.38%, pertenece a Pachacutic, y Gustavo Jaramillo con un 13.17% de Suma, queda en un tercer lugar de votación. Vamos más adelante a revisar más resultados. Mientras tanto, les contamos que los dirigentes de la FENOCIN explicaron el motivo por el que varias organizaciones pidieron a sus bases que voten no en la consulta. Pidieron al primer mandatario que agilice el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo que se concretaron luego de las protestas de junio del año pasado. Si usted quiere realmente dialogar o conversar con el pueblo ecuatoriano, con sus organizaciones sociales, con sus organizaciones políticas, primero cumpla con los 218 acuerdos. Primero cumpla con eso. De esos 218 acuerdos no ha cumplido ni siquiera el 90% y no le da la gana de cumplir, porque sí le ha cumplido a los grandes empresarios perdonándoles deudas vía incentivo. Por eso le llamamos a que primero comience cumpliendo con la ley de condonación, la ley de desarrollo y sostenibilidad fiscal, que dice que tiene que condonar hasta $10.000, que también está ratificado en el acuerdo firmado. Por tanto, señor presidente, no sea mentiroso, no trate de confundir al pueblo ecuatoriano. Y si usted no se siente capaz, no está en condiciones de salud de llevar adelante o conducir el Estado ecuatoriano, renuncie pues, renuncie. Y el Gobierno Nacional formalizó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra los jueces que expuso el primer mandatario. Esta mañana acudió el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, presentó la documentación para que el Ministerio Público encamine el debido proceso de investigación de cada uno de los casos. Ángel Lindao, juez multicompetente de la Concordia, el mal juez Juan Carlos Terán, de Guayaquil, Mari Quintero y José Alarcón, Emerson Curipayo, juez de Santo Domingo. Luego de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, dio a conocer la noche de ayer en cadena nacional estos nombres de los 5 jueces que habrían beneficiado al crimen organizado, el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, acudió a la Fiscalía General para presentar la denuncia contra los magistrados mencionados por el primer mandatario. Hemos puesto los hechos por delante, hemos señalado jueces cuyos nombres se repiten en casos, en una serie de casos en donde se dejan libres delincuentes, asesinos, violadores, personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, tráfico de armas. Ordóñez aclaró que aparte de este grupo de jueces denunciados, hay otros nombres y que más adelante contarán con las evidencias de cada uno de los casos. Hay muchos más, porque hay muchos casos en los que se evidencia y se repiten nombres de jueces en decisiones judiciales severamente cuestionadas. Además, el secretario de Estado indicó que dentro de los 5 jueces denunciados están algunos que han dictado sentencia a favor de los líderes políticos de la Revolución Ciudadana para su liberación. César Paredes, Gama Noticias. La primera autoridad del Consejo de la Judicatura se pronunció respecto a las denuncias hechas por el mandatario Guillermo Lasso contra algunos jueces. El presidente del órgano judicial ha mencionado que tras la entrega de la denuncia física a Fiscalía iniciarán los procesos de admisibilidad para proceder a investigar los hechos. Tras las denuncias publicadas por parte del primer mandatario con respecto a jueces que han favorecido a la delincuencia, el presidente de la Judicatura se pronunció. Creo yo que en cierta manera hay funcionarios, hay jueces que tienen esta proceder, tenemos que actuar conforme al debido proceso y en esa manera dar trámite a las denuncias de los jueces que fueron nombrados. La primera autoridad de la Corte Nacional de Justicia señaló que la Judicatura arrancará los procesos una vez que sea ingresada la denuncia que ya ha sido presentada por el secretario de Seguridad. Y esa investigación es importante, porque si es que hay responsables, se tiene que sancionar y se tiene que destituir, porque hay actos irregulares. Y si no los hay, también
que se conozca por parte del país quiénes son los jueces que han actuado honesta y correctamente. Ahora, tras las denuncias ejecutadas por el secretario, el titular de la Corte Nacional de Justicia detalla que se revisará la denuncia para ver si cumple los requisitos de admisibilidad. Y de ahí se enviará, porque entiendo que el contenido de la denuncia es pidiendo que los jueces de cada una de las jurisdicciones, serían las Cortes provinciales, tienen que calificar la infracción gravísima de error inexcusable, negligencia manifiesta o de dolo. Es decir, que en total tienen un plazo de 10 días para desde el órgano judicial empezar los procesos siguientes que corresponden a la investigación. No hay cómo desconocer que hay actos cuando menos presuntamente irregulares. Entonces, naturalmente que se investigue y si hay responsables, que se sancione conforme corresponde. Gabriela Mena, Gama Noticias. La Comisión Ocasional y Multipartidista que fiscaliza el caso Encuentro continúa sesionando. En esta ocasión llamó a comparecer al exsecretario de la Secretaría Anticorrupción. También fueron convocados el secretario de Administración Pública y los gerentes de las empresas involucradas. Más de media hora tardó la comparecencia de Luis Verde Soto, exsecretario de la Secretaría Anticorrupción. Durante su intervención se refirió al contenido del informe entregado al primer mandatario previa a su renuncia. Este es un fenómeno que tiene larga data en el país y que debe ser investigado por la sanidad pública más profunda. Debe buscarse con precisión la identidad, antecedentes judiciales y vínculos societarios entre los funcionarios, además de los mencionados, a sus familiares hasta el 2º grado de afinidad y 4º de consanguinidad. Pero también hizo un hincapié en las supuestas actividades ilícitas en el interior de las empresas públicas. Los directorios de EMCO sustituyen a los directorios de las empresas individuales y legislaron, entre comillas, a través de resoluciones, también subrayo las comillas, son 52 resoluciones. En ellas podrían localizarse eventuales fallas que pueden incluir a la corrupción. Sin embargo, aclaró que estas son solo pistas, o más bien una hoja de ruta para que la Fiscalía continúe los procesos investigativos. La Secretaría expandió su análisis hacia las empresas públicas estatales. Sin embargo, se centró en Flopec, Selec, Cenel y Petroecuador por la dimensión de los contratos que habían suscrito. Se trata de investigar los alcances de la, comillas, subrayo, gran corrupción, objeto de análisis privilegiado de la Secretaría. En esta sesión estaba previsto comparezcan otras autoridades. Sin embargo, la mesa se extendió para continuar en otro horario. Gabriela Mena, Gama Noticias. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC-EP, inicia la estructuración de su departamento antisoborno. Para ello, busca profesionales con título de tercer nivel en administración, finanzas o afines, contabilidad y auditoría, para que se postulen para los cargos de oficial del cumplimiento antisoborno, auditor líder antisoborno, especialista de investigación antisoborno y analista de cumplimiento antisoborno. El trabajo de este equipo será detectar, prevenir e impedir la realización de actividades relacionadas con el soborno. Existen algunas deducciones en el pago del impuesto a la renta, por ejemplo, las empresas que contratan espacios publicitarios en medios de comunicación aplican para esta exoneración tributaria. Así lo explican dos expertos en materia económica. La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el artículo 10, sección 9, establece la deducción en el pago del impuesto a la renta a empresas que pauten publicidad en los medios de comunicación. A criterio del analista económico Andrés Albuja, esta exoneración tributaria busca reactivar ciertas actividades económicas que han resultado afectadas en los últimos años y se agudizaron con la pandemia. Eso dinamiza el sector económico de los medios de comunicación, la actividad económica que genera fuentes de empleo en este sector, que vean como un instrumento atractivo a las empresas el invertir en publicidad. Explica que este descuento es de aplicación amplia. Todas las empresas reguladas por la Superintendencia de Compañías y legalmente establecidas en el país pueden acogerse a este incentivo, a excepción de contribuyentes que comercialicen alimentos preparados con contenido hiperprocesado, aclara.
Por su parte, Marco Núñez, especialista tributario, agrega que esta deducción adicional es para las compañías que fomenten el deporte a través de la publicidad. Tener una deducibilidad adicional del 150% sobre lo que gasten en estos rubros. Esto quiere decir que si una empresa gasta en promoción o publicidad por $1,000, el Ministerio de Deporte luego le dará un certificado por $1,500 adicionales para que se deduzca su impuesto a la renta. Ambos expertos indican que el espacio publicitario puede ser contratado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Que tenga su actividad económica ante el SRI, esta actividad principal como medio de comunicación, servicios de medios de comunicación, entonces entrarían en... Igual si nosotros promocionamos a estos programas de, por ejemplo, la erradicación de la desnutrición infantil, también nos dan este beneficio. Si nosotros hacemos promoción y publicidad sobre arte y cultura, vamos a tener este beneficio. Anaís Estrada, Cama Noticias. El COE Nacional resolvió que el uso de las mascarillas en espacios abiertos y cerrados sea voluntario. La medida obedece a la reducción de los contagios de enfermedades respiratorias. En función de la reducción de incidencias registradas en los principales indicadores sanitarios relacionados con enfermedades respiratorias, se resolvió la nueva disposición con respecto a los cubrebocas. No observamos un incremento de casos después de las festividades de Navidad y Año Nuevo y observamos al contrario una reducción sostenida en todas las provincias del país. El COE Nacional en sesión permanente del martes 7 de febrero del 2023, por unanimidad de sus miembros plenos, resolvió: se retoma el uso voluntario de la mascarilla en espacios abiertos o cerrados. Además recomiendan el uso de mascarilla en el transporte público, centros de salud, hospitales, centros gerontológicos y residencias de adultos mayores. También será obligatorio para personas que presenten sintomatología respiratoria, tanto en espacios abiertos como cerrados. En el caso de las infecciones respiratorias agudas graves que incluyen el COVID, más la influenza y otros virus respiratorios, estos se mantienen dentro del canal endémico. En las últimas 4 semanas fallecieron 2 personas mayores de 65 años, quienes no tenían las dosis completas de vacunación. La resolución para todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, es el uso voluntario de la mascarilla. La titular del Ministerio de Educación pidió que en el sistema educativo se refuercen los hábitos de higiene. Que sigamos lavándonos las manos constantemente, el uso del alcohol gel, el uso de la mascarilla en el transporte escolar cuando exista cualquier síntoma, etc. Y se exhortó a la ciudadanía a continuar con el proceso de vacunación y a mantener las medidas de bioseguridad. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias. En Cuenca, la unidad móvil quirúrgica del Ministerio de Salud Pública efectúa jornadas de cirugía ambulatoria. La iniciativa busca reducir la lista de espera de pacientes de los hospitales de la provincia de La Suay. Se estima realizar 30 cirugías hasta el 24 de febrero. Las intervenciones son de mediana complejidad, por ejemplo, hernias inguinales, umbilicales y epigástricas, tratamiento de tumores grasos y tumores benignos de las mamas. Atención, con el objetivo de alcanzar la efectividad en la toma de decisiones en coordinación con las instituciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, las Fuerzas Armadas realizarán un ejercicio de manejo de crisis ante la probabilidad de erupción del volcán Cotopaxi. Durante el ejercicio se evaluará la seguridad en los sectores estratégicos y áreas reservadas, asistencia humanitaria, manejo de medios y control de la desinformación, efectividad en la organización jurisdiccional, asistencia internacional y el cumplimiento de la norma vigente actual nacional e internacional. Que causa evidente preocupación entre los expertos, las autoridades y la población, que es la actividad eruptiva del volcán Cotopaxi. Las Fuerzas Armadas tienen la misión de apoyar a las instituciones del Estado en la protección de la población ante graves situaciones de conmoción interna, calamidad pública y desastres naturales o antrópicos.
Este ejercicio se realizará en el auditorio del edificio de investigación y posgrados de la Universidad de las Fuerzas Armadas, que tiene como finalidad exponer las problemáticas, acciones y propuestas en coordinación y planificación interinstitucional para desarrollar con éxito ante posibles desastres naturales. Para auxiliar a la población y los recursos ante un potencial evento eruptivo en la zona del volcán y las zonas que podrían resultar afectadas, es vital para reducir la pérdida de vidas humanas y materiales. El volcán Cotopaxi es considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, debido a la frecuencia de sus erupciones, su cobertura glaciar y por la cantidad de poblaciones potencialmente expuestas. Omar Cruz, Gama Noticias. Internacionales. El caso de unos menores rescatados en Turquía tras el fuerte terremoto de este lunes ha conmovido al mundo. Aquí les contamos lo que mostraron las redes sociales. Un video de una niña protegiendo a su hermano durante 36 horas debajo de los escombros se viralizó en redes. Los menores permanecieron atrapados entre el concreto de los restos de su casa en el norte de Siria. La mayor pedía con desesperación que lo saquen de ahí y que a cambio de eso incluso sería su sirvienta. Esto mientras colocaba su brazo sobre la cabeza del menor con el fin de protegerlo. Luego de 36 horas el equipo de rescate logró sacarlos, mientras los lugareños celebraban este esperanzador suceso. Los niños fueron llevados al hospital, donde ahora están recibiendo atención médica. Hasta el momento, más de 11.200 personas han muerto tras el terremoto en Turquía y Siria. Los rescates continúan por segunda noche y madrugada consecutivas, con muchas dificultades por las bajas temperaturas, y el número, afirman, podría seguir aumentando. Brigitte Mancheno, Gama Noticias. Rescatistas mexicanos salieron con destino a Turquía y Siria. Con ellos llevan más de 20 canes entrenados para localizar sobrevivientes. Tal como Turquía ayudó a México en el terremoto de 1985, México esta vez volvió a devolverles esa ayuda. Los rescatistas mexicanos, conocidos como la Brigada de Rescate Topos, está conformado por varios voluntarios mexicanos que han ofrecido su ayuda en este terrible suceso. Pero no solo eso, 20 topos de la unidad canina acompañarán a los rescatistas. Y es que en este tipo de catástrofes los perros son de gran ayuda para ubicar rápidamente el olor humano en 1 o 2 metros cuadrados, pues luego de 72 horas posteriores a un sismo es difícil encontrar a humanos con vida, por lo que la ayuda de estos canes resulta esencial. Brigitte Mancheno, Gama Noticias. Sindicatos de trabajadores intentaron ingresar en el Congreso colombiano en una manifestación. Más de 3.000 bomberos tratan de sofocar los incendios en Chile y las autoridades de Nueva Zelanda incautan droga que podría abastecer al país por 30 años. Revisemos las siguientes noticias internacionales del día. Más de 500 personas de un sindicato de profesores intentaron ingresar en el Congreso colombiano en medio de una multitudinaria protesta para exigir mejoras en el sistema de salud. Con flautas en manos, sombreros y ponchos, trataron de ingresar a las instalaciones. Según las autoridades, el ambiente fue controlado y se desarrolló de manera pacífica. Mientras tanto, el Congreso sesionó para reducir la participación privada en los servicios de salud. Más de 3.400 bomberos combaten incendios en Chile, donde se sufre la ola de incendios más mortífera de la última década. En menos de una semana, el país lamenta la muerte de al menos 24 personas en la emergencia. La intensidad de los incendios ha sido uno de los factores que ha sorprendido a la comunidad y a las autoridades. La ministra del Interior de este país aseguró que en solo 5 días se ha quemado en el país una superficie equivalente a 2 años de incendios. Alcaldes de la zona aseguran que no habían visto nada como esto antes.
Las autoridades de Nueva Zelanda han anunciado este miércoles la incautación de cerca de 3.2 toneladas de cocaína flotando a la deriva en el Océano Pacífico y han recalcado que se trata de un gran golpe financiero para los productores sudamericanos a través de los distribuidores. Una cantidad suficiente para satisfacer la demanda de esta droga en el país durante 30 años corresponde a la cantidad encontrada. La policía de Nueva Zelanda ha dicho que por el momento no se han realizado detenciones en relación a esta incautación. Brigitte Mancheno, Gama Noticias. Nos vamos a una pausa en Gama Noticias Estelar y al volver 4 personas fueron asesinadas por sicarios. Fueron atacadas en una avenida de Guayaquil cuando viajaban a bordo de un automotor. Les contamos los detalles cuando regresemos. Y recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales @GamaVisionEQ. Ya volvemos. Inicio espacio publicitario. El gigante despierta. En un país donde la delincuencia ha aumentado y vive en constante peligro, hay alguien que piensa en ti, que valora tu seguridad y la de tus bienes. Siempre a la vanguardia y la mejor tecnología para prestar el mejor servicio. DAF 7, en seguridad, su aliado perfecto. Nuestro país necesita el compromiso de todos porque el mañana está en nuestras manos. El salario es el precio del trabajo. Perseguí a los traficantes. 3, 4 o 5 organizaciones que se van a llevar el tema de los puestos. El Ecuador continúe con esta política exterior pragmática. Renovamos nuestro esfuerzo cada semana por encontrar juntos el punto clave de los hechos informativos. Punto clave, domingos a las 21 horas por Gamavisión. Periodismo de opinión, frontal, ético, ilustrativo. Todos los domingos a las 20:30 en Fernando Aguayo, América, por la señal de Gamavisión. Fin espacio publicitario. El gigante despierta. Continuamos informando. 4 muertos es el saldo del ataque armado en Avenida Domingo Comín, al sur de Guayaquil. Entre las víctimas hay un menor de edad. Les contamos a continuación los detalles. 4 personas a bordo de un automotor que circulaba por las calles Domingo Comín y Juan Péndula en el Guasmo Sur de Guayaquil recibieron varios disparos en su contra por parte de sujetos desconocidos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. El múltiple asesinato se registró al mediodía de este martes. Nos da la alerta de que se trataría de 2 personas a bordo de una motocicleta. Habrían utilizado arma larga, posiblemente el calibre de .223. Eso se lo podría determinar más adelante con una pericia. Entre las víctimas había una persona que todavía se encontraba viva, por la que fue llevada de urgencia a una casa de salud cercana. Luego de varias horas, los galenos confirmaron su deceso. Tenemos conocimiento que el herido, que sería el sobreviviente de los 4 ocupantes del vehículo, tendría antecedentes penales. De las otras personas todavía nos encontramos realizando una explotación de los datos para poder confirmar la identidad. Según versiones policiales, este hecho violento estaría vinculado a conflictos entre bandas narcodelictivas que operan en el sur de la ciudad. La policía ya investiga este caso para identificar a los responsables de estos asesinatos. Camilo Boutín, Gama Noticias. En el distrito Eloy Alfaro, el sur de Quito, se informó de 2 casos relevantes en los cuales se logró recuperar vehículos robados y la detención de ciudadanos que se cree estaban preparándose para cometer actos delictivos en horas de la madrugada. Los operativos se efectuaron en el sector de la ferroviaria en el sur de Quito.
Importante el patrullaje policial en horas de la noche y madrugada, es por ello que se logra dar con la aprehensión de varios individuos que se encontraban dentro de un vehículo merodeando el sector de la Ferroviaria Media. Al paso del patrullero quisieron escapar, pero no lograron. La interdicción se hizo rápida y de una forma exitosa. Al notar la presencia policial, intentan evadir el control, por lo cual se les solicita que se bajen del vehículo para realizarles un registro corporal. Al inspeccionar el vehículo se encontraron varias evidencias, pero lo que más llamó la atención fue que el automotor tipo Jeep tenía una alerta de robo. En esos instantes se procedió con el interrogatorio. La numeración del chasis, indicando que el vehículo se encuentra reportado como robado. En otro caso similar, estos jóvenes que no superan los 25 años se hallaban en el mismo sitio en horas de la madrugada como intentando esconder el auto, pero la rápida acción e intervención de la Policía Nacional se descubrió que el automotor era robado. Logran identificar un vehículo que va de control policial, por lo que se procede a la persecución ininterrumpida. Calles más adelante se procede a detener la marcha de dicho automotor. Asimismo, se verifica los documentos de los ciudadanos y del vehículo, por lo que salta una alerta por robo. Por la familiaridad y la tipología del delito, se presume que específicamente llegaron al sector de la Ferroviaria Media y Santa Anita los vehículos para esconderlos y luego desguazarlos. César Yuxa, Gama Noticias. Y un sujeto fue asesinado en el noroeste de Guayaquil. Se trataría de una retaliación por problemas con bandas narcodelictivas que operan en la zona. Les contamos a continuación los detalles. El hecho violento se registró antes de la medianoche de este martes en la cooperativa Nueva Prosperina, a donde llegaron gatilleros y balearon a un ciudadano que respondía a los nombres de Walter Arias Fernández, de aproximadamente 35 años, el mismo que no registraba antecedentes penales. Una vez que recibimos la alerta del ECU 911, se activa personal preventivo y verifican que se encuentra sobre la vía un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. Activan a la DINASED y vienen todos los equipos de intervención que nos encontramos en este momento aquí en el sitio del suceso. Los sicarios le habrían propinado al menos 10 tiros en la cabeza una vez que salió a las calles tras recibir una llamada. Presuntamente, el ciudadano asesinado habría estado relacionado con el consumo y expendio de drogas. Y tenemos algunas versiones de testigos que dentro de la investigación eso va a aportar muchísimo para poder judicializar y ver al victimario o victimarios que ocasionaron esta muerte violenta. Hasta el lugar del crimen acudieron agentes de criminalística, a donde recogieron al menos 11 indicios balísticos y otras evidencias que permitirán identificar a los gatilleros que huyeron de la escena del crimen en un vehículo que los esperaba cerca del sitio. Las personas, por lo que nos mencionan y tenemos de testigos, ellos estaban a pie. La policía investiga este nuevo hecho de muerte selectiva para establecer los móviles del crimen y así identificar a los causantes, que serían posibles integrantes de una organización narcodelictiva que opera en el noroeste de Guayaquil. Camilo Boutín, Gama Noticias. Ahora les contamos que esta tarde las calles de la ciudad de Tena y Napo se llenaron de color y de alegría durante el desfile artístico y cultural efectuado a propósito de su provincialización. Napo está ubicada al oriente de Pichincha y celebra 63 años de haberse constituido como provincia. Además de este evento, hay una larga lista de actividades que realzan la fecha que coincide con el Día de la Amazonía, el 12 de febrero. Enviamos un saludo fraterno a nuestros amigos televidentes de Napo. Hasta el 16 de febrero en 6 ciudades de los Estados Unidos, la capital del Ecuador será propuesta como destino a varios empresarios turísticos de ese país. Se busca posicionar a la Carita de Dios como destino de aventura y naturaleza. En el evento de promoción turística Adventure Connect 2023, que arrancó en Boston, participaron profesionales del segmento de ecoturismo y turismo de aventura, empresarios ecuatorianos y operadores turísticos norteamericanos para entablar oportunidades para el desarrollo del turismo capitalino. Esto en una alianza estratégica con ATTA, que es la Asociación de Turismo de Aventura en Estados Unidos, y también con 15 operadores ecuatorianos que se han unido a impulsar esta caravana turística con ruedas de negocios, con presentaciones del destino y que definitivamente buscarán la reactivación del turismo y el posicionamiento de Quito en Estados Unidos. La promoción turística estará presente en Washington, Nueva York, Denver, San Francisco y Seattle.
En cada lugar se realizará una presentación de destino, degustaciones gastronómicas y reuniones con tour operadoras, agencias de viaje y medios de comunicación especializados. Quito tiene un montón de atractivos, pero no es muy bien conocido en Estados Unidos, así que me parece muy importante que estén aquí presentando todo lo que se ofrece. Entre los lugares a promocionar en el Road Show se encuentra el Chocó Andino, la 7ª reserva de la biosfera en Ecuador, una zona ideal para realizar ecoturismo, observación de aves, turismo de aventura, camping, senderismo, ciclismo y más. Sabemos que vienen tiempos mejores y con estas iniciativas de venir a promocionar la ciudad de Quito y el destino Ecuador exactamente en los Estados Unidos, que es uno de los mercados más importantes, sabemos que vamos a tener días mejores. Aquí los empresarios ecuatorianos tendrán la oportunidad de mantener reuniones profesionales con compradores especializados en aventura, ecoturismo, naturaleza, gastronomía, entre otros. Mauricio Herrera, Gama Noticias. La reubicación de varios puestos comerciales en el tradicional mercado de Santa Clara en Quito ha generado malestar entre las comerciantes. Algunos consideran que la reubicación podría afectarles e incluso quebrar a sus negocios. La dirigencia del mercado expresó que la decisión busca equidad e igualdad. Todos quieren el bienestar para el mercado Santa Clara, que la clientela venga, compre, haga el gasto y sobre todo no deje de ser un lugar de encuentro familiar. Pero una reubicación de comerciantes de alimentos ha generado una controversia. Lamentablemente, cuando empezó este proyecto, no fue socializado como es debido. El señor Edison Carrillo vino, nos presentó en una asamblea general, en una pantalla, y dijo: así van a ir los puestos, así está, y así de lindo va a quedar. Para la presidenta del mercado, la reubicación, que todos tengan un mismo diámetro en sus puestos de trabajo, es necesario porque eso es tener equidad, acota. Que se está remodelando el mercado, un patio de comidas digno para la ciudadanía de Quito, un patio de comidas que sea digno para nuestros clientes. Que el patio de comida será dividido en 2 grupos y que tendrán que ir al 3er piso, algo que no convence a los comerciantes, pues aducen que sus ventas sin duda bajarán. La gente dice que si es que no hay gradas eléctricas o no hay ascensores, ellos no van a subir. Según informó la jefa zonal de mercados del Distrito Metropolitano de Quito, esta obra va porque va, pues ya se ha socializado el tema con varias comerciantes. En este momento ya hemos hecho la reubicación de la mayor parte de comerciantes, que en este momento se va a iniciar con la construcción. César Yuxa, Gama Noticias. Internacionales. Estados Unidos expresa preocupación por la relación entre China y Rusia. Rusia advierte una posible escalada en la guerra en Ucrania y líderes de la Unión Europea se reúnen para hablar de la política migratoria. Veamos estas noticias internacionales. Estados Unidos expresa su preocupación en temas de política exterior, específicamente por la relación entre China y Rusia. El presidente estadounidense considera la invasión de Ucrania un test para su país y para el resto del mundo y ha prometido defender la soberanía y la democracia frente a la tiranía. Las relaciones con China, en cambio, están marcadas por el globo chino destruido por Washington y acusado por algunas fuentes estadounidenses de espionaje. Pekín amenaza a nuestra soberanía y actuaremos para proteger nuestro país, aseguró el primer mandatario estadounidense. Rusia advierte de una posible escalada de la guerra en Ucrania. En el campo de batalla, Kiev sostiene que las últimas 24 horas han sido las más letales de la guerra para las tropas rusas y asegura haber matado a más de 1.000 soldados enemigos, pero la cifra es difícil de verificar, según afirman. Berlín, por su parte, ha anunciado que junto a Países Bajos y Dinamarca suministrarán a Ucrania 178 carros de combate Leopard 1 de la generación previa. Líderes de la Unión Europea se reúnen para hablar sobre su política migratoria. El bloque trabaja para acordar un nuevo pacto sobre migración que incluiría reubicaciones obligatorias de migrantes desde Italia y Grecia a otros países, algo que sigue siendo una línea roja para los países de Europa del Este. En el Parlamento Europeo muchos critican el enfoque inhumano y creen que las vallas fronterizas no son nada bueno. En la Cumbre Europea Extraordinaria los líderes también debatirán cuestiones económicas y el avance de la guerra en Ucrania. Brigitte Mancheno, Gama Noticias.
Nos vamos a una pausa y al volver en los deportes, Barcelona derrotó a Mushuk Runa 3-2 en la presentación del plantel del Ponchito. Fabricio Flores.